plática. Veo que están muy interesados, muy buen público, los entusiastas jóvenes. Bienvenidos a todos los alumnos. Sí, tengo aquí el honor de contar con varios de ellos. Les agradezco muchísimo tanto a los alumnos del sistema abierto como veo a los alumnos del sistema organizado. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar esta plática del día de hoy, voy a dar una semblanza de la maestra Ortuño. La maestra Pilar Ortuño Urboa es licenciada en Derecho por esta facultad. Se ha desempeñado por más de 7 años como profesora de garantías constitucionales en esta facultad. Actualmente también se desempeña en los Urboa Abogados y Bufete Jurídico Nacional. También es asesora o catedrática del sistema de la División de Universidades. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de la doctora María Elba Castañeda Rivas, y nos ha instruido para hacer todas estas pláticas con ustedes de temas de gran interés, y también a nombre del maestro Fausto Ledesma Rocher le doy la cordial bienvenida. Maestra. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho su presencia y agradezco antes que nada a las autoridades de nuestra querida facultad que me dan esta oportunidad. Agradezco a la doctora María Elba Castañeda, al doctor Fausto Ledesma, a mi queridísimo maestro don Agustín Báez Avilés, que si no fuera por él, muchos maestros no tendríamos un impulso en algunas áreas que necesitamos para nuestro desarrollo como docentes. Han sido un apoyo fundamental para mí en lo personal, pero su apoyo ha sido institucional y generalizado con todos los maestros. Así es que muchas gracias, maestro. Pues estamos aquí esta mañana para tratar un tema que yo creo que es interesante. No seré no me alargaré mucho porque sé que ustedes tienen que correr a sus asesorías correspondientes, que son tan importantes como el tema que vamos a tratar. Así es que pues me gustaría empezar hablando un poquito de la responsabilidad de los servidores públicos. En todo Estado de Derecho, en el que tenemos como régimen una democracia como forma de gobierno, pero también como una forma de vida, el Estado de Derecho y la democracia van de la mano. ¿Por qué? Porque tienen como característica fundamental establecer la igualdad entre gobernados y gobernantes, algo que podría parecer desigual por naturaleza. Lo que busca este Estado de Derecho unado a la democracia es la igualdad entre ambos. Y esto se logra a través del derecho, a través de la aplicación de nuestro derecho. En un sistema eficaz de responsabilidad de los servidores públicos, es un requisito fundamental para el correcto ejercicio del poder público del Estado, pues el respetar este derecho. ¿Qué es este poder público del Estado? Creo que todos ustedes ya lo saben, es una actividad en movimiento, una actividad dinámica, a través de la cual se desarrollan las distintas funciones que desempeña el Estado, la legislativa, la ejecutiva, la jurisdiccional. Pero dentro de esta mancuerna que debe darse en un sistema democrático y un Estado de Derecho, ¿qué es la responsabilidad pública? Y no entro porque acabamos de empezar todavía lo que se encuentra. La responsabilidad pública es aquella en la cual incurren los gobernantes cuando en el desempeño de sus funciones desatienden aquellas normas que determinan su competencia. Recuerden que la competencia es dada por la Constitución y por las leyes. Y desatienden también las atribuciones que tienen en razón de esa competencia. ¿Por qué pueden desatenderlas? Pues por varias razones. Puede ser incluso por ignorancia, por negligencia, por cierta torpeza tal vez, o por un fenómeno llamado corrupción. La corrupción es un sinónimo de degeneración, es un sinónimo de putrefacción, equivale o le podemos dar un sinónimo a soborno y a vicio. Sin embargo,
ningún Estado de Derecho estará exento de este fenómeno, porque si bien la corrupción se da en los órganos de gobierno, también este fenómeno es inherente a toda interacción humana. Pero al hablar de corrupción como una de las causales por las cuales pueden incurrir en responsabilidad los servidores públicos, pues tendríamos que hacer otra plática para abarcar desde todos los puntos de vista el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, este fenómeno pues, se da en todos los órganos de gobierno, incluso en este poder público, y impera también en el control político y el control económico, porque pues de una u otra manera esto da poder. Entonces, al ser una forma de control político y económico, pues la corrupción es un fenómeno por el cual también pueden incurrir en responsabilidad los servidores públicos. Como antecedentes de la responsabilidad pública, pues son muy antiguos, vienen en la página en inglés desde el año de 1645. A través de este sistema el Parlamento se vigorizó, se dio fuerza para precisamente juzgar en sus actividades y en el desempeño de sus cargos a los funcionarios del gobierno. Este es un antecedente muy antiguo que tenemos de todas nuestras instituciones, tenemos antecedentes que es conveniente estudiar. Y a veces, si el tiempo nos lo permitiera, pues sería maravilloso poder ahondar en la historia de todas las instituciones que nosotros tenemos. Sé que la mayoría de ustedes son autodidactas y pueden hacerlo, tienen la facilidad para llegar a él. También antecedentes de la responsabilidad pública, pues simplemente en nuestra Constitución de Apatzingán ya se establecía inviolabilidad a los diputados y a los senadores por las opiniones que expresaran en el ejercicio de su encargo. En nuestra Constitución del 57, antecesora de la del 17, que es la que nos rige actualmente, ya se estaba reglamentando en un capítulo especial lo que es la responsabilidad de los servidores públicos. Se encontraba de los artículos 103 al 108 constitucional. Esto en nuestra Constitución del 17 ya se ha ampliado un poquito y se encuentra en un título especial en el cual está comprendido de los artículos 108 al 114 de nuestra Constitución. La responsabilidad de los servidores públicos se da en todo aquel que presta un servicio al Estado, que tiene la obligación de atender a todo gobernante. Y las responsabilidades de los servidores públicos pueden ser de muchas clases, puede ser desde una simple amonestación, que puede ser privada, puede ser pública, hasta cuestiones que van a sanciones de índole pecuniaria. Entonces, pues esto se refiere a todos los servidores públicos. Pero el tema de nuestra plática viene hoy enfocado al fuero constitucional. El fuero constitucional del que gozan los altos servidores de la Federación. La palabra fuero tiene varias acepciones. Por fuero nosotros podemos entender una ley, como el fuero juzgo. Podemos entender también una jurisdicción o potestad, es decir, la facultad o el ámbito en el que pueden actuar las autoridades, porque están facultadas por la Constitución y la ley para ejercer determinados actos de autoridad. El fuero, también como acepción a esta palabra, del que habla el artículo 13 de nuestra Constitución, que no es el fuero constitucional del que pretendo hablar en algún momento. El fuero del artículo 13 se refiere a aquella prerrogativa o potestad que tenga con la que pueda investirse cualquier persona o corporación, y lo que prohíbe nuestro artículo 13 es el sistema de los fueros personales, permitiendo la existencia del fuero objetivo, real o verdadero. Ustedes en su asesoría de garantías, en su materia de garantías, ahondarán un poquito más acerca de ello. Pero repito, el fuero constitucional, de él no habla el artículo 13, está en un apartado especial de nuestra Constitución
que es la de la responsabilidad de los servidores públicos, artículos 108 a 114 de nuestra Carta Magna. ¿Qué es el fuero constitucional? Es un privilegio, una prerrogativa que se establece en favor de ciertos servidores públicos para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático. Estas palabras vale la pena reflexionar un poquito sobre ellas, porque si bien podemos entender o mal entender el fuero, cuando nosotros estamos diciendo que es un privilegio o facultad de la que gozan los altos servidores de la Federación, estamos entendiendo que se permite con esta figura prevista en la Constitución para que se pueda desarrollar adecuadamente el gobierno institucional dentro del régimen democrático que nosotros vivimos diariamente. Yo he hecho una clasificación, obviamente tengo mis sustentos para la clasificación del fuero constitucional, y después de esta explicación veremos un poquito nada más hacia dónde va esa reforma o acotamiento del fuero constitucional. El fuero constitucional no protege al servidor público, no protege al funcionario público. La denominación de funcionario público por servidor público se cambió por ahí del año de 82, tal vez para hacer que los funcionarios entendieran más lo que realmente deben realizar, que es un servicio público, entender que están ahí por los gobernados que los hemos elegido. Pues bien, el fuero constitucional yo lo divido primero en fuero inmunidad. Del fuero inmunidad, es decir, de irresponsabilidad, no por falta de ella, sino de no poderse aplicar, de irresponsabilidad constitucional, es un fuero del que gozan tanto diputados como senadores y por otra parte el presidente de la República, aunque la parte del presidente de la República es un capítulo aparte, pero el fuero inmunidad del que gozan diputados y senadores es un fuero absoluto. Pero es un fuero absoluto únicamente en lo que se refiere a las opiniones que expresen en el ejercicio de su encargo. Hay veces en las que se malentiende este fuero y se saca a relucir en algún momento en el que no debiera ni siquiera aparecer, hecho por estos mismos diputados o senadores, diciendo yo gozo de fueros, y gozan de fuero, pero solo en aras de una verdadera libertad parlamentaria. Esta verdadera libertad parlamentaria es lo que les da derecho a expresar y a opinar de cualquier manera cuando estén en ejercicio de su cargo. Porque ¿para qué queremos una Cámara en la que no haya una pluralidad? Aunque la pluralidad, bueno, a veces nos lleva a no avanzar tanto, pero se supone que es lo que se debe buscar en todo régimen democrático, una pluralidad de maneras de ser, de opiniones, de posicionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esta inmunidad absoluta está consagrada en el artículo 61 de la Constitución y la reforma, lo veremos un poquito más adelante, va precisamente nada más en cambiar el nombre a esta inmunidad de la que goza. Lo mencionaré posteriormente. Por lo que se refiere al presidente de la República, el presidente de la República goza también de inmunidad, pero de una inmunidad relativa, puesto que no es intocable. El presidente de la República, durante el ejercicio de su encargo, puede ser acusado por delitos graves del orden común y por el delito de traición a la patria. ¿Cuáles son estos delitos graves por los que pudiera ser acusado el presidente de la República? Pues un delito grave es aquel que priva al inculpado de la posibilidad de obtener su libertad provisional bajo caución, por ser muy grave, así lo dice el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 268 en la fracción tercera, párrafo 4. También el Código Penal
Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 194, nos especifica cuáles son considerados como delitos graves. Se los voy a enumerar a continuación y no veo al presidente de la República cometiendo alguno de ellos. Son delitos graves aquellos que afectan de manera importante los valores fundamentales, como el homicidio por culpa grave, el terrorismo, el sabotaje, la evasión de presos, el ataque a las vías de comunicación, la corrupción de menores, la trata de personas, la violación, el asalto, el secuestro, la extorsión, la tortura, etc. Realmente no veo yo al presidente cometiendo algún delito grave, puesto que por lo que es su inmunidad, pues se acota un poco. Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República puede ser acusado por estos delitos. Sin embargo, cuando termina su gestión, puede ser acusado por cualquier otro delito que se considerase que hubiese cometido, pero tiene que tener cualquier ciudadano que lo estuviera acusando todos los documentos necesarios y todas las pruebas para acusarlo de una u otra cosa. Ahora, también puede ser acusado el presidente de la República por el delito de traición a la patria. Y si la aplicación exacta de la ley en materia penal no se diera, pues tal vez muchas de las acciones cometidas por el presidente podrían ser considerados delitos de traición a la patria. Sin embargo, recordemos que en materia penal tiene que haber un encuadre perfecto entre la conducta y las hipótesis que están previstas y descritas por la ley. Dentro del delito de traición a la patria, pues se comprende todo aquello que pueda poner en peligro a nuestro país y a nuestra soberanía sobre todo. Entonces, comete este delito quien realice actos contra la independencia, la soberanía, la integración de la nación, con el fin de someterla a nuestra querida nación a un gobierno extranjero. Dentro de esta descripción, pues pueden caber muchas cosas. Sin embargo, el artículo 123 del Código Penal Federal nos da 15 fracciones respecto de las cuales se comete el delito de traición a la patria. Yo nada más he traído para ustedes 3, porque a veces creo que el exceso de información nos satura, y son 3 que a mí me parecieron, una muy importante y una muy curiosa. Una de ellas, la más importante para mí, es quien realice actos contra la primera fracción nos dice que comete el delito de traición a la patria quien realice actos contra la independencia, la soberanía, la integración de la nación con el fin de someterlo a un gobierno extranjero. La siguiente fracción nos dice también que comete el delito de traición a la patria aquel que forme grupos armados, dirigidos o asesorados por extranjeros. Otra fracción nos dice, y esto es la que me causa en lo personal un poco de simpatía y curiosidad, dice que comete el delito de traición a la patria quien destruye o quite dolosamente las señales que marcan el territorio nacional. Tal vez haciéndolas un poquito más para acá, para que en aras de este delito de traición a la patria tuviera más territorio aquel país con el que colindamos. Es un poco curiosa nada más. Por estos delitos son por los que se puede juzgar al presidente de la República. Y hay algo que también le llama la atención. Si se le puede juzgar por delitos graves del orden común, ¿por qué no se le podrá juzgar por delitos del orden federal? Si el y perdonen el ejemplo que voy yo a poner, si el presidente va y mata personas en el Zócalo, pues es un delito grave en orden común. Pero si el presidente permite que se use el hangar presidencial para transportar droga, esa es una cuestión federal y por eso no podría ser juzgado. Entonces tal vez valdría la pena revisar esa parte, aunque el fuero presidencial, por llamarlo de una manera, ha sido intocado y con la reforma que todavía está en el Senado, pues no se ha tocado los casos en los que prefiere el presidente incurrir en este tipo de responsabilidad. Tenemos, por otro lado, independiente de la inmunidad,
el fuero, como segundo tipo, el fuero de no procesabilidad. ¿Qué es este fuero de no procesabilidad? Quiere decir que ante la comisión de un delito cualquiera, el funcionario que lo haya cometido no puede ser puesto a disposición de las autoridades competentes, sino hasta que se declare procedente por la Cámara de Diputados. Este fuero de no procesabilidad se refiere específicamente a la declaración de procedencia consagrada en el artículo 111 de la Constitución y que quien tiene la facultad es la Cámara de Diputados. Cuando se tiene, y así estamos hasta hoy, cuando se tiene la noticia de que algún alto servidor de la Federación ha cometido algún delito, debe quitarse esa protección constitucional que le da la facultad de no ser puesto a disposición de las autoridades hasta que se dé la declaración de procedencia o desafuero. Es decir, la Cámara de Diputados debe pronunciarse para eliminar este privilegio de que gozan los servidores públicos. Un ejemplo del uso de este fuero fue el que hizo Godoy Toscano cuando se tenía sospecha de que estaba involucrado en algunas cuestiones de narcotráfico. En algún momento, no sé cómo, aparece en el momento en el que todos los diputados de la legislatura anterior están tomando protesta, él toma la protesta y por lo tanto queda investido, queda protegido por el fuero de no procesabilidad. ¿Qué va a hacer Godoy Toscano? En lo que la Cámara se va poniendo de acuerdo respecto a quitarle el fuero o no quitarle el fuero, pues el señor mejor hace mutis y se vale de la justicia. Y durante 3 años, del que gozó de ese fuero constitucional, que ya no se le quitó, pues entonces tuvo tiempo suficiente para esconderse en algún lugar que no sabemos. Bueno, entonces este fuero de no procesabilidad hoy es llamado declaración de procedencia y se encuentra consagrado en nuestro artículo 111 constitucional. Se origina por delitos cometidos por motivo en ejercicio de las funciones del servidor público y por delitos que cometan ya sean del orden común o del orden federal. Anteriormente a este tipo de delitos eran llamados delitos no oficiales. Ahora se quitó la denominación ya desde hace mucho tiempo de delitos no oficiales y son delitos del orden común. Repito, ya sea común o federal. Entonces, al quitarle a estos servidores públicos el privilegio del que goza por ser un alto funcionario de la Federación, ¿cuál es la consecuencia? Que cuando se da esta declaración de procedencia, el servidor público de que se trate puede ser puesto a disposición de las autoridades respectivas para que sea juzgado conforme a las leyes. Y además es separado de su encargo, y así está hasta ahorita, se ha separado de su encargo para pues que no siga prestando esas funciones que pueden ser incompetentes por la comisión del delito que se esté tratando de fincar contra él. El órgano que declara la procedencia de esto, repito, es la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados cree que no hay razón para proceder en contra de este servidor público, pues simple y sencillamente no le da curso. Pero si cree que hay razones, entonces da la declaración de procedencia y la persona se le quita, por decirlo de una manera coloquial, pierde esta protección constitucional y es puesto a disposición de las autoridades. Por ahí hay criterios que opinan que el servidor público de que se trate, ¿quién debe ponerlo a disposición de las autoridades? ¿La propia Cámara que lo ha desaforado o tienen que ser las autoridades quienes acudan a citarlo y si se requiere pues a detenerlo, etcétera, etcétera? Eso ha quedado siempre como en un libro. Bueno, dentro el tercer tipo que nosotros tenemos en el que nosotros tenemos, pues es el juicio político. Ya tenemos entonces el fuero de inmunidad del que gozan, el fuero de no procesabilidad, y viene
un tercer tipo, que es el juicio político. El juicio político se da cuando el servidor público de que se trate realiza actos o omisiones que estén redundando en perjuicio del interés público fundamental o de su buen despacho, es decir, lo que realmente deben hacer como servidores públicos. Esta definición se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ya es distinto a la declaración de procedencia, ya es distinto a la inmunidad. El juicio político se da, y para mí era una manera clara, cuando los servidores públicos cometen delitos en contra de su buen despacho, y antes eran los delitos oficiales. La propia Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su artículo 7, nos dice que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho del servidor público, pues el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a nuestra forma de gobierno republicano, representativo y federal, también aquellas acciones que impliquen violaciones graves y sistemáticas, hoy a los derechos humanos y sus garantías, antes a las garantías individuales y sociales, cuando se realice también un ataque a la libertad de sufragio, cuando se dé usurpación de atribuciones y por último por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales. Por este tipo de acciones se da origen a un juicio político, es una responsabilidad constitucional. ¿Quiénes pueden ser sujetos de juicio político? Lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 110 de la misma, son sujetos de juicio político y nos enumera desde los diputados, los senadores, hasta los miembros del Poder Judicial, los altos servidores del Poder Judicial, los gobernadores, etcétera, etcétera. Cuando se da origen a un juicio político, pues lo que procede es que la Cámara de Diputados, porque se han causado graves perjuicios a la Federación, pues la Cámara de Diputados es quien se va a conformar, se va a elegir en el jurado de acusación. Es decir, la Cámara de Diputados es quien realiza la acusación por la mayoría de votos de los miembros presentes, habiendo integrado el quórum, obviamente, para acusar al servidor público de que se trate ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es quien ya se va a elegir en un jurado de sentencia, es decir, va a llevar todo este proceso y va a decidir si al lugar a sancionar al funcionario público de que se trate o no. Cuando la Cámara de Senadores dicta una sentencia, esta es inatacable. Al funcionario de que se trate se le ha otorgado la garantía de legalidad y la garantía de audiencia. La garantía de legalidad, porque está previsto en la Constitución y las leyes, su medio de defensa, y la garantía de audiencia, pues el derecho de ser oído y de que el propio Senado lleve un verdadero proceso para poder determinar la responsabilidad que en este caso tenga cualquier servidor. Aquí estamos viendo que los poderes, aunque tienen actos que son representativos de cada uno, como por ejemplo el legislativo y la creación de las leyes, en este caso estarían realizando una labor jurisdiccional prevista perfectamente en la Constitución. Lo curioso de todo esto, y creo que es curioso para nosotros, es la sanción que se le da a aquel servidor público al cual se le ha entablado un juicio político. Pues la sanción es simple y sencillamente, bueno, para nosotros puede parecer simple y sencilla, pero la primera de ellas es que se le retira del cargo que está ocupando y en segundo lugar se le inhabilita para volver a ocupar. Eso es lo que da lugar al juicio político. En algún momento, por ahí, que algunos
y no es de ahora, es de hace tiempo, que algunos de los legisladores quisieran que se pudiera entablar un juicio político en contra del presidente de la República. Creo que sería algo muy grave, pero pues de cualquier forma la sanción sería la misma, la institución del cargo y la imposibilidad de volver a ocuparlo. Pues de volver a ocuparlo creo que no se preocuparía el presidente, porque pues no volvería a ocupar este cargo el presidente, pero sí este estigma que ya pesaría sobre él por un juicio político que no se da. Es totalmente inútil esa idea que se dio ya hace bastante tiempo también. Entonces, ya sabemos también cómo se da el procedimiento en el juicio político, que es distinto de los otros dos, que se podría llevar en contra de muchos de los servidores de la Federación por delitos que cometan, y lo recalco, en contra de su buen despacho. Y yo creo que si se hiciera una labor de análisis, entonces veríamos que muchos de ellos pueden incurrir en este tipo de responsabilidad. Tenemos ya entonces una idea más o menos clara de lo que es el fuero constitucional. Y tenemos una idea clara que dentro de ellos están estos tres tipos. Yo creo que a ustedes lo que les interesa saber es cómo es que se han dado las reformas, o cómo viene la reforma que pasó de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Se le hicieron algunos arreglos y ahorita sigue en Cámara de Senadores. Yo creo, en lo personal, que esta reforma vino a ser como una entrada triunfal del nuevo régimen que se inició ya hace un año con el regreso del PRI a Los Pinos, con la llegada del presidente Peña Nieto, quien creo que tiene una actitud conciliatoria y quiere en algunos aspectos tranquilizar a todos los gobernados, y esta fue una de las primeras acciones que se tomaron. ¿Qué se pretende hacer con el fuero constitucional? La Cámara de Diputados adiciona y modifica el artículo 61 de la Constitución y decide cambiar el nombre, es decir, cambiar el fuero constitucional por inmunidad constitucional o inmunidad parlamentaria. Pero esto realmente no es un cambio de fondo, porque siguen siendo inmunes diputados y senadores respecto a las opiniones que ejerzan o que emitan en el desempeño de sus cargos. Entonces, dice la reforma que se da este cambio como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar la función legislativa. ¿Viene siendo? No. Nos dice también, y así queda en la reforma, el artículo 111, que aquel servidor público que que pueda ser sujeto de acción penal durante el tiempo de su encargo, pero que no esté en funciones, pues se procederá totalmente, y así lo dice el artículo 112, al ejercicio de este tipo de acción por haber cometido algún delito. También lo que yo me preocupa no es solamente este cambio de denominación al fuero que gozan diputados y senadores, sino el meollo de esta reforma nos lleva al artículo 111, donde se elimina la declaración de procedencia y cualquier servidor público. Ellos se refieren más que nada a los legisladores. Los legisladores públicos no son servidores públicos propiamente, constituyen un poder, pero nos dice que cualquier servidor público, al quitar la declaración de procedencia, puede ser sometido a un proceso penal. Puede ser sometido a un proceso penal, pero sin perder su libertad en lo que está sometido a él. Sin perder la libertad hasta que el juez de la causa dicte una sentencia condenatoria y entonces envía a la Cámara de Diputados la petición de retirar a esta persona del ejercicio de sus funciones y
pues yo creo que es algo verdaderamente grave, porque todavía la Cámara tiene 10 días hábiles para resolver sobre esta cuestión. Entonces, a mí lo que me preocupa es si el fuero que tenemos ahora es mejor o este desafuero de verdad existiría. Y me lo pregunto porque ¿cómo es posible que quien es acusado por la comisión de un delito siga en ejercicio de sus funciones en lo que se lleva el proceso hasta que se dicte una sentencia condenatoria? Esto da lugar a que pudiera evadirse de la acción de la justicia, tal como podría ser con la cuestión del fuero del que goza. Pero estar conviviendo con la persona que ha cometido un delito y que tal vez implique una privación de la libertad y siga en libertad por que no sea incompatible con el ejercicio de sus funciones, entonces es lo que creo que nos deja en un estado de mayor zozobra y de duda respecto de nuestros gobernantes. No sé ustedes qué opinen, yo lo dejo sobre la mesa con esta pregunta. ¿En realidad se acotará el fuero? ¿En realidad se hará más pronta la acción de la justicia contra aquel alto servidor de la Federación que haya cometido algún delito? ¿O simplemente, como viene una frase en la obra de Giuseppe Tomasi, este escritor que nos dio la obra El gato pardo, en ciencia política se les llama gatopardistas, a todo aquel reformista o a todo aquel revolucionario que cede ante reformas, cambia un poco las estructuras con tal de conservar el todo, pareciendo que todo ha cambiado? Por eso de ahí viene la frase: para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Es decir, la mayoría de los cambios políticos, sobre todo políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, tienen lugar a veces para que todo siga igual, pese a que todo haya cambiado. Yo creo que esto embona perfectamente en la cuestión del famoso acotamiento del fuero constitucional, que se refiere, y lo recalco, principalmente a la eliminación de la declaración de procedencia hecha por la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a un funcionario que pueda ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Entonces, dejo en ustedes esta reflexión. ¿De verdad se acota el fuero constitucional? Gracias a Dios esta reforma con tintes políticos para agradar al pueblo, para que tengamos un poco más de confianza en nuestros gobernantes, está por el momento en la Cámara de Senadores, y con tantos problemas y tantas reformas de tan alta envergadura, pues creo que ahí dormirá por algún tiempo el sueño de los justos. Muchas gracias por su atención. Dicen que quien es breve es mejor. Si existe alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Usted mencionó solamente un caso específico, pero no se refirió en nada a las acusaciones, por ejemplo, contra López Obrador, que claro, están muy teñidas de política y de aprovechar ciertos momentos anteriores, posteriores, ¿no?, de su figura, etc. ¿Qué pasó allí? ¿Qué se aplicó? ¿Nos podés hacer el análisis de muy breve? Simplemente en el caso de López Obrador, él como jefe de gobierno había incurrido en una irresponsabilidad por no haber cumplido la sentencia y el dictamen que daba un juez de distrito respecto al paso de un tren. Por eso incurrió en responsabilidad y se le pretendía quitar el fuero para que pudiera ser puesto a disposición de las autoridades. Pero ahí teníamos ya en un contexto social definido, teníamos un encono personal entre el presidente Fox en ese momento y lo que era el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Se dejó pasar, se desistieron porque políticamente el asunto no convenía, aunque toda autoridad es responsable de acatar la decisión de un juez de distrito y debe hacerlo a la brevedad, porque si no incurre en responsabilidad y puede ser retirado del cargo.
cosa que ya no sucedió por las cuestiones sociopolíticas que se dieron en ese momento. ¿Alguien más? Por favor. Se hablaba de que fuero de no procesabilidad es ante la comisión de un delito cualquiera no puede ser puesto a disposición de las autoridades. Perdón, otra vez. Respecto al presidente de la República. Perdón, y la no procesabilidad, de acuerdo. Entonces, la comisión de algún delito no puede ser puesto Por la comisión de algún delito no puede ser puesto a disposición de la autoridad en tanto no se establezca contra el funcionario de que se trate el juicio de desafuero o llamado declaración de procedencia, artículo 111 de nuestra Constitución. en el caso de que se llegue a aprobar esta adición, esta reforma a la Constitución, gozan de, puede decirse, de este fuero de no procesabilidad hasta que se llegue sentencia condenatoria. La Cámara ya no tendría que pronunciarse quitándole ese privilegio por ser un alto servidor público, ya no tendría que pronunciarse, sino que simplemente el juez tendría que citar al funcionario que se trate por la comisión de cualquier delito. Sin embargo, este no va a ser privado de su libertad durante todo el juicio. Y eso es realmente terrible porque estamos conviviendo con alguien que debe estar sujeto a un proceso penal. Tal vez pudiera admitirse la fianza, pero hasta que no se dicte una sentencia, entonces esta persona no va a ser puesta a disposición de las autoridades. Lo único que se ha quitado aquí es esa injerencia de la Cámara de decidir o no si se pone esa persona a disposición de las autoridades o se le deja el fuero de dedos. Esa sería la novedad. Por eso yo les pregunto, ¿en realidad se está acotando el fuero constitucional? ¿O nada más estamos haciendo cambios para que todo siga igual, pero parezca que cambió? ¿Contesté a su pregunta? ¿Por allá? Yo tengo una pregunta en cuestión al juicio político. Usted mencionó que en este caso el Senado es el que lleva a cabo el proceso. No, dije que en el juicio político la Cámara de Diputados es quien tiene que realizar la acusación ante el Senado. Mi pregunta es, en este caso, ¿qué integrantes o cómo se nombran a los integrantes de, no sé, de alguna comisión para presentar las pruebas y poder llevar a cabo el juicio político? Esto tiene que llevarlo a cabo el Senado con el voto de las 2/3 partes. No puede, tal vez el estudio pueda mandarse a alguna comisión, que no lo creo, pero tiene que hacerlo el Senado actuando como órgano colegiado tal. En general, ¿no hay una comisión en específico? Podría nombrarla, no lo sé exactamente, pero podría nombrarla para hacer el estudio, pero la votación y el proceso en el que se oiga al funcionario de que se trate debe de ser ante el Pleno del Senado, es decir, con el quórum instalado, las 2/3 partes son quienes deben de votar. No se le va a mandar a comparecer al funcionario que se trate a alguna comisión, tiene que ser el Pleno, porque es algo grave y es una función que está realizando el Senado que no es propia de él, sino es una función jurisdiccional. Por favor. Bueno, yo creo que respecto a lo que decía de la reforma, es que hay dos partes. Una, que a los servidores públicos sí se les aplica o sí se les va a aplicar esa presunción de inocencia. O sea, considerar que mientras no se demuestre que son culpables, no tienen ni por qué retirarlos de sus cargos, ni por qué ponerlos a disposición, bueno, digamos que privarlos de la libertad. Pero por otro lado, obviamente eso les permite seguir utilizando todos los privilegios que se derivan del ejercicio de su cargo para estar en un proceso en el cual pues, están en una condición privilegiada, ¿no? Entonces creo que estamos de acuerdo en eso de realmente se acote el fuero o no se acote el fuero. ¿Sí? Simplemente se lava las manos la Cámara de Diputados y no va a ser malvado. Ahora, es bueno tal vez que la Cámara de Diputados se lave las manos, porque lo que se decidía si se desaforaba o no se desaforaba lo de Toscano, lo que sucedió es que lo de Toscano dijo adiós. Pero hay otros casos. No quisiera dar nombres, pero tenemos ahí algún líder petrolero, por ejemplo, que se le ha acusado y creo que es algo conocido por todos. ¿Y qué sucede con él? Continúa gozando del fuero constitucional y nadie ha tenido ni siquiera la intención de quitárselo.
Esto es una cuestión política y yo estoy de acuerdo en cierta medida en que se respete el fuero. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, interactuamos unos con otros y algunos diputados así lo manifestaron, que podría darse alguna acusación contra los servidores públicos que tal vez no tuviese fundamento, pero que los estuviesen perjudicando en la actuación que tienen como servidores públicos. Podría darse ese tipo de acusaciones. Entonces, ¿qué hace el fuero? Permite precisamente que el gobierno institucional del Estado siga funcionando en tanto no se quiten estas cosas. Vamos a ver qué sucede. No creo, y como le había comentado al maestro, no creo que sea un tema que se resuelva rápidamente o que nos dé una reforma a este respecto rápidamente, pero es algo de lo primero que se hizo en la gestión de Peña Nieto y algo que quede en el tintero. ¿Que hay cosas más importantes por resolver? Sí. Que hay otro problema, y es el problema de la conducta ética de los servidores públicos. Pero dicen que el poder corrompe, que por más ético y moral correcto que sea uno cuando entra a servir y tiene un poco de poder político y económico, se corrompe. Yo pienso que hay algunas personas que no lo hagan y hago votos porque todos nuestros gobernantes no tengan que hacer uso de este fuero, porque tengan una correcta y ética trayectoria sirviendo a quien debe servir, que es al pueblo de México. Sí, díganme por favor. Perdón que vuelva a tomar la palabra, pero usted hizo un análisis constitucional y está muy bien, pero resulta que en los estados hay una constitución de cada estado y resulta que, por ejemplo, en esos lugares, igual que a nivel federal, personas que han tenido cargos públicos, quiero poner el caso de mi estado, soy de Morelos, ¿no? El presidente municipal de Cuernavaca, que lo era en el trienio pasado, cometió muchos desfalcos, es investigado, pero su partido, ¿sí?, lo apoyó y ahora es diputado y entonces tiene fueros y resulta que cuando se lo pueda juzgar ya asesora acción penal, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan estas cuestiones políticas en el uso del fuero? Es decir, dotar a los individuos de ciertas inmunidades o de no procesabilidad, como usted dice, para tapar, ¿no?, otros ilícitos que han cometido, ¿no?, como Godoy Toscano y así, si analizáramos muchos de los partidos, no quiero decir que todos porque no los conozco, ¿no?, toman eso como tapadera, ¿no? ¿Por qué esos usos políticos, no? ¿Hasta cuándo van a lograr sus fuerzas para tapar a delincuentes? Tendríamos que cambiar todos en el fondo. Yo creo que su pregunta no la puedo responder. El por qué no lo puedo responder realmente, porque es algo que está en la naturaleza humana y que se da dentro de las mismas relaciones y se da dentro del sistema político. Por eso les digo, hago votos porque nuestra clase política se debería venir a tomar unos cursos de ética aquí en nuestra facultad para volver a nosotros mismos, para volver a nuestra esencia, para tomar conciencia del otro y gobernar adecuadamente. Pero a veces creo que eso es imposible y por eso reafirmo la frase que tanto me llamó la atención: para que nada cambie, todo tiene que cambiar, y creo que es parte de lo que sucede. Por allá, por favor. Maestra, nos dijo que había un problema después de la declaración de procedencia de quién iba a acusar al servidor público, si el Ministerio Público o la Cámara de Diputados, cuando existía. Ahora en la reforma solucionan ese problema, ese conflicto. Ahora algo similar sucede en la Suprema Corte, ¿no?, cuando hay responsabilidad por incumplimiento de sentencias. Ahí ya la Suprema Corte, tengo entendido que ahora directamente es quien consigna ante el juez de distrito y no el Ministerio Público. Es que en ese sentido se elimina ese problema porque es el juez quien tiene que tomar las medidas para hacer que la persona se presente ante él. En lo que tenían la discrepancia los legisladores es la declaración de procedencia, se le quita el fuero. ¿Y qué hacemos? Nosotros lo ponemos a disposición, lo esperamos, o la autoridad judicial es a la que va a actuar. Quitando eso, es la autoridad la que dice a la Cámara que tiene una sentencia condenatoria en contra de determinado servidor y le da 10 días hábiles todavía. ¿10 días hábiles para qué? Pues lo deberían llevar luego, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, esto se solucionaría, les digo por qué la Cámara de Diputados no lo haría. Aquí sería la autoridad
judicial a la que le correspondería poner ante el juez, a la autoridad que coadyuva con el juez, al Ministerio Público, y la autoridad ministerial, quien ponga a disposición del juez a la persona que ya tenga una sentencia condenatoria, pues para cumplir la pena que le corresponde, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su atención, espero haber aclarado un poco, y si los confundí, también vale la pena, porque ante la confusión buscamos aclarar, y entonces es como desarrollamos la sindéresis, que es el arte del bien pensar. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, Pilar Ortuño, por esta plática del Código Constitucional. Y como decía la maestra, y ante las preguntas de los compañeros, pues si bien es cierto que no podemos hacer cambiar las situaciones, los ilícitos, quedan ustedes como estudiantes, y como se los digo a algunos de mis alumnos, que tienen la oportunidad o que tienen la oportunidad de trabajar con los legisladores, por favor, encamínenos por el buen derecho. Muchas gracias, y a nombre de la División de Universidad Abierta le voy a hacer entrega a la maestra Pilar Ortuño de un merecido reconocimiento. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos.